ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo si me miras, razón y piel. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguirnos. Estamos escuchando allí de fondo a una extraordinaria agrupación que ya no existe, Jarabe de Palo, una banda de rock española liderada por Pau Donés, quien lamentablemente falleció el 9 de junio de este mismo año. Esta noche voy a estar conversando con Juan Barreto. Juan Barreto es el fundador del partido Redes. Juan Barreto está por allí, ya lo tenemos. Hola, Saludos, Juan, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, vale, no me ¿Cómo te podía va? conectar. Bien, preocupado, no sabía cómo Con su- conectarme. Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias, Bueno, disculpa. sí, menos mal. Y ojalá que la internet nos trate bien esta Oh, noche y qué broma, podamos, sí. Tenga gasolina, el internet sí, suficiente como para que lleguemos al final. sí. Juan, encantado de conversar contigo esta noche y de que Bueno, podamos ver cuál es la visión que tienes tú de este país que estamos padeciendo los venezolanos hoy día. Y por supuesto hablar de algo tan importante para el país, para los venezolanos, como es el proceso electoral que está pautado para el 6 de diciembre. Quiero comenzar preguntándote sobre las alianzas con miras a este proceso electoral. Todos sabemos sí, bueno, ya, es público y notorio, que hay una alianza entre Redes y Soluciones por Venezuela. Quisiera que nos hablaras referente a esa alianza, el porqué de esa alianza y por qué no se incluyen otras organizaciones en esa alianza. sí, fíjate, hay un discurso por allí, un relato que supone que existe un objeto, una cosa que se llama la oposición. Y eso no es exactamente cierto, ese es un mito que se ha creado que tiende a polarizar la realidad en blanco negro, chiquito grande, gordo flaco, frío caliente, cuando los procesos sociales no son procesos de constitución de bloque. Esto lo que demuestra que hay un gran sector de la población que está descontento con el gobierno, pero dentro del bloque de los que están descontentos con el gobierno somos variopintos. Fíjate tú, y es bueno que la gente vea esto. Muchos dicen, bueno, que se vaya Nicolás, que salga Nicolás. Y uno se pregunta, bueno, si eso ocurre, ¿después qué viene? Saldría Nicolás, todos queremos que Nicolás salga y que venga un gobierno democrático, un gobierno civilizado, un gobierno que permita la inclusión de todos, que recupere la economía, el bienestar y la calidad de vida. Ahora, ¿todos estamos de acuerdo? No. Por ejemplo, nosotros creemos que las pensiones de los trabajadores no deben ser privatizadas. Se va Nicolás y viene una fuerza política que quiere privatizar las pensiones de los trabajadores. Nosotros tendríamos que oponernos a eso. Y si llegamos nosotros al gobierno, las fuerzas privatizadoras y de mercado van a querer presionar al nuevo gobierno y serían entonces de oposición. Entonces, no son todos los que están todos los que son, como dice el refrán. Entonces, una cosa es que coincidamos en un objetivo, en uno, que es el cambio de gobierno, y otro, que todos esos factores que coinciden en ese objetivo puedan
coincidir y ponerse de acuerdo en una sola política de carácter electoral. Eso no es ninguna maldición, a eso no hay que tenerle miedo. Simplemente hay que entender que la constitución de la fuerza, de la hegemonía, pasa por dilucidar cuál es el bloque político que puede arrastrar a los demás bloques políticos en una gran alianza futuro. Y eso todavía no se ha llevado a cabo. Ese proceso de dilucidación de la fuerza no se ha llevado a cabo. Y tal vez este proceso electoral así lo permita, pero déjame agregarte algo. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho, varios de los factores que hoy participan en las elecciones, hasta hace una semana y 3 días, andaban de la mano de Guaidó. Votaron en la Asamblea Nacional dirigida por Guaidó el famoso Estatuto de la Transición, repetían el mantra de Guaidó, pidieron intervención militar extranjera, muchos fueron incluso a Europa y a los Estados Unidos a solicitar esa intervención militar norteamericana. Muchos de ellos votaron por las sanciones que hoy el país está padeciendo. Y de la noche a la mañana rompen con Guaidó, se separan de Guaidó y ahora son lindas y tiernas criaturitas demócratas que van a participar en las elecciones. Ah, no, y por supuesto el gobierno, para debilitar a Guaidó, le saca provecho a eso, los estimula, les da partidos, ¿no?, para que participen. Ahora, ¿cómo queda Juan Barreto? ¿Cómo quedaría Claudio Fermín? Nosotros que hemos criticado ese tipo de política y de repente aparezcamos retratados al lado de los ADECO, al lado de otras fuerzas políticas que hasta hace ratico estuvieron con el golpismo, estuvieron con el intervencionismo, estuvieron a favor de las sanciones. Es que esas fuerzas políticas le ven cara de tonto al venezolano y ni siquiera van a hacer una autocrítica seria y le van a pedir disculpas a los venezolanos. Señores, pueblo de Venezuela, estábamos equivocados. Le pedimos disculpas porque tomamos un camino que no era. Y ahora nosotros vamos a participar en las elecciones y nos comprometemos a defender el camino democrático. Si ellos no hacen eso, yo no me puedo aliar con esa fuerza, porque yo estaría arriesgando mi perfil y la palabra empeñada con el pueblo solamente por lograr un amontonamiento de siglas políticas para ver si logramos el objetivo 1, que es el objetivo en el que mayormente se coincide, que es cambiar de gobierno. Cuando la Asamblea Nacional puede empujar, puede impulsar algunos cambios, pero el que vota por la Asamblea Nacional no está votando por cambiar el gobierno. Entonces también sería una oferta engañosa. No, vamos a derrotar a Maduro, como dicen algunos. Vamos a derrotar a Maduro. Podemos derrotar a Maduro con la sumatoria de todos los factores que participan. Por ejemplo, si Maduro saca, todas las encuestas le dan 15%, 13, 11, 12 al PSUV, vamos a ser generosos, vamos a suponer que tiene el 20%. Vamos a suponer que el PSUV tiene el 20%. Maduro ganó con el 27%. Vamos a suponer que ahora tiene el 20%. El desgaste, ¿verdad? De estos 2 últimos años, no hay gasolina, no hay comida, se dolarizó la economía, el desastre. Bueno, yo creo que ellos van a cobrar ese desgaste. Ahora tienen el 15, 20%. 20% significa 2 millones de votos en una población electoral de la mitad del padrón electoral. Porque si están registrados para participar 20.700.000 venezolanos por la diáspora, no se fueron 4 millones, si no fuera el mayor el número. 20 millones y pico de venezolanos, si participa la mitad, estamos hablando aproximadamente de 10.500.000 electores. Un punto porcentual significaría en 20 millones 200.000 votos. En 10 millones significaría 100.000 votos. Si un punto porcentual son 100.000 votos y una encuesta dice que Maduro tiene el 20%, está diciendo que tiene 2 millones de votos. Él ganó con 6 millones, dice él. Ganó con 6 millones 100.000 votos. Ahorita estaría reducido su caudal electoral a 2 millones de votos. Pero todas las encuestas dicen que va a participar aproximadamente el 54% del padrón electoral. Es decir, podrían estar participando entre 10,5 y 11 millones de electores. Bueno, vamos a ser generosos y suponer que Maduro tiene 3 millones de votos. Le estamos regalando 1 millón. Pero acuérdate que el Partido Comunista, el PPT en su mayoría se quedó con Uzcategui, hicieron un bloque, le va a restar votos, ¿verdad?, al madurismo. Le va a restar votos al madurismo.
Bueno, entonces habría que sumar los votos que va a sacar Redes Soluciones, los votos que va a sacar la Alianza de Acción Democrática y esta suma de partidos que vienen de la derecha opositora dura. Habría que ver los otros bloques y sumando todo eso tú podrías decir, mira, de este lado hay 6 millones de votos, del lado de Maduro hay 3. Bueno, estaría ganando la oposición, todas las formaciones opositoras. No tienen por qué sumarse una sobre de otra. A que pueden o no sacar más diputados. Tú sabes que lo que demuestra eso, tristemente es debilidad. Porque si tú en estos años te hubieras dedicado a construir abajo en la base, tuvieses sindicatos, ligas campesinas, federaciones de estudiantes, tú podrías decir, aquí tengo una fuerza para ganarle a Maduro. No, vamos a sumarnos todito, a ver qué poquito tienes tú y qué poquito tengo yo. A eso se redujo la oposición. Yo digo, hagamos un mapa, pues vamos a unirnos, hagamos un mapa. Pero así como hay empresarios de maletín, ¿no? Hay partidos de maletín y hay políticos de maletín que lograron no sé cómo que el Consejo Electoral le diera una tarjeta y tienen un partido registrado ante el Consejo Electoral, pero tú lo buscas aguas abajo en el tejido social y no lo encuentras. No, ellos quieren encabezar listas, ellos quieren encabezar circuitos, ellos quieren ir en todas partes. Porque ¿qué es lo que quieren ellos? Quieren proteger a un conjunto de figuras políticas nacionales, garantizándole un estatus político y una legitimidad de origen durante 5 años. Hay los luchadores sociales, Eudy Giró en el Oriente, Carlos Labrador en el Zulia, los líderes campesinos que luchan. Yo diría, está bien, Juan Barreto no se postula, pero postúlame 10, 20 nuevos rostros de los que luchan. ¿Estarían los otros partidos dispuestos a eso? No, ellos lo que quieren es una componenda burocrática, elitesca, que yo no lo estoy cuestionando como, oh, qué horrible, el mal. No, no, en política se llega a acuerdo. Pero si tú dices que esa es la unidad, esa no es la unidad, ese es un acuerdo político, un grupo de políticos con una sigla política para lograr un objetivo. Nosotros, Claudio y yo, hablamos de la unidad del pueblo. Y en la plancha que nosotros confeccionamos, yo diría que el 60% son líderes sociales. Cuando la demos a conocer, la gente se va a asombrar de la cantidad de líderes de base que están en luchas concretas, de los médicos, de las enfermeras, de los obreros petroleros. Por ejemplo, Elio Palacio, que lo metieron preso cuando escribió un Twitter denunciando lo que después pasó con la industria eléctrica. Va con nosotros en el circuito de Naguanagua. Allá, secretario general del sindicato de petrolero del estado de Anzoátegui, va con nosotros. Carlos Labrador, líder petrolero del sur del estado Zulia, va con nosotros. Y así, por nombrarte 3 o 4, yo te puedo dar una lista de mujeres, hombres, jóvenes que nos acompañan y que nosotros hemos privilegiado, que sean ellos los que lleguen a la Asamblea Nacional antes que cualquiera de nosotros. Entonces, hay una mitología, por eso te digo, una narrativa que se le ha impuesto al país de una presunta unidad como el único mecanismo, la única panacea, el único remedio para salir del gobierno de Maduro, cuando no es verdad. El remedio para no salir de Maduro, ni siquiera eso, para que avancemos socialmente, superemos el obstáculo del momento y construyamos una sociedad distinta, es organizar a las sociedades de abajo hacia arriba, y no imponerle unos líderes, unas siglas y unas sopas de letras a la gente. Eso no es. De modo pues que es por eso que nosotros nos vamos con otras agrupaciones y formaciones políticas. Ellos han logrado sus acuerdos. Ojalá tengan suerte y les vaya bien. Ellos no son enemigos de nosotros. Nosotros no estamos compitiendo contra ellos. Nosotros estamos levantando un programa. Nosotros estamos apostando a futuro, a la construcción de una política que sea capaz de dirigir los destinos de los sectores que se oponen al desastre actual y que nos permita desde allí reinstitucionalizar el país para poder reconciliarlo. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Ahora, Juan, es evidente que la vía electoral tiene una gran cantidad de enemigos. Es público y notorio que un sector de la oposición simplemente no quiere la vía electoral y se ha ido por otros caminos, por atajos, por trochas, y ha desviado esa vía electoral. Del 2015 en adelante,
cuando se debió seguir la vía electoral con alcaldes, gobernadores, para después llegar a las presidenciales, estos señores desviaron por completo esa vía. Y hoy llaman a la abstención nuevamente, así como lo hicieron en el 2005, como lo hicieron en el 2018, vuelven a llamar nuevamente a la abstención y están utilizando todo su poder económico y mediático para impedir el derecho de los ciudadanos a ejercer el voto. Sí. Han salido algunas encuestas por allí que señalan que la disponibilidad de ir a votar es muy baja. Está entre el 18 y el 25% aproximadamente. ¿Cómo se puede estimular el voto y que la gente entienda que esta es la mejor vía para acercarse a una salida a esta situación? Bueno, lo que contiene tu pregunta. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas? Sí. El primer elemento, sí, sí, como cuando uno se pone los guantes, que empieza de atrás para adelante. Voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? Las encuestas que yo manejo, Datincorp, Data Analysis, hablan, por ejemplo, Datincorp dice que para la fecha hoy, 54% de los venezolanos está entre muy seguro y medianamente seguro de participar. Cuando sumas esos tres factores, te da 54%. Data Analysis te dice que el 34% está muy seguro de participar y que hay otro 18% que estaría medianamente seguro de participar. Cuando sumas esos dos escenarios, te da más del 50%. Eso es muy alto dada la fecha, porque todavía formalmente no comienza la campaña electoral. Eso es como el béisbol o el fútbol. Todavía no ha comenzado. Cuando empiece la campaña es para entusiasmar a la gente a que vaya a votar. Eso podría estar llegando al 60%. Porque fíjate tú, ¿no? Lo que dicen por allí algunos, los números no mienten. En el 2018, para las elecciones del 20 de marzo del 2018, donde resultó electo Maduro, toda la oposición estaba unida en un solo bloque, desde María Corina, pasando por todos los partidos, ADECO, PEI, Primero Justicia, Voluntad Popular, y estaban en su mejor momento. La Iglesia, Fede Cámaras llamaron a la abstención. Varios países de América Latina y del mundo abiertamente llamaron a la abstención. Fracturado. Hoy todos los partidos, todos se fracturaron. COPEI tiene 4 toletes. Está Pérez Viva en Táchira llamando a la abstención y firma secretario general de COPEI. Está Mercedes Malavé con Pedro Pablo Fernández, hijo de Eduardo Fernández, crearon un partido que el Consejo Electoral se lo sacó por taquilla, que se llama Unión Progreso. Están Juan Carlos Alvarado, que es el secretario general que admite el Tribunal Supremo de Justicia, en la alianza con Bernabé Gutiérrez de AD. Pero Bernabé Gutiérrez de AD se llevó 6 seccionales y Ramos Alú se quedó con 18. Está Avanzada Progresista de Henry Falcón, que en las elecciones municipales sacó 36,000 votos. Bueno, eso es la oposición, un saco de grillo. Ahorita Guaidó está prácticamente solo y aislado, se le fue Capriles Radosky, se le fue un sector de la gente que lo apoyaba y ahora va a participar electoralmente. Fede Cámara está llamando a participar, la Iglesia está llamando a participar. Cuando todos estaban unidos en 2018, el llamado a abstención logró solamente el 20%. Es decir, el impacto, la asertividad y el resultado de ese llamado a abstención se concretó en números en el 20%, 18 punto algo. Como tú sabes, en Venezuela la participación es alrededor del 80%, 75-80%, porque la abstención estructural es de un 20%. El momento en el que la abstención fue más baja en los últimos años fue en 2006, cuando Chávez le gana a Rosales con el 63% versus 37% que saca Rosales. En ese momento la abstención estructural bajó al 18%. Si la abstención siempre ha estado alrededor del 20% y en las elecciones de Maduro
llegó al 47 y participó el 53. ¿Cuál es el éxito? Ahora va a ser mayor, como para producir un aislamiento y una deslegitimación mentira. Cuando tú comparas la participación electoral en América Latina, en los procesos electorales de diputados, está alrededor del 30%. En todos los países, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, el que tú veas, cuando las elecciones parlamentarias se hacen separadas de otras elecciones, están alrededor los resultados del 30%. Es decir, que si en estas elecciones se logra una participación superior al 40%, estaríamos por encima de la media de América Latina y estaríamos rozando la media de los países europeos. Entonces, ¿cuál es el problema de estos señores que llaman a la abstención cuando ya fracasaron en 2018 y no lograron nada? Y ahora vuelven a repetir la misma política sin una reflexión autocrítica y sin mostrarle al pueblo resultados. Mira, vamos a volver a abstenernos, porque fíjate lo que logramos, ¿no? Y ahora de esto que logramos, lograríamos esto otro. No lo hacen. No lo hacen porque el llamado a la abstención es una demostración de ausencia. Entonces argumentan verdades eternas, verdades generales, verdades universales, como decir la verdad, la justicia, esos conceptos de carácter universal que todo el mundo comparte, se los abrogan ellos y desde allí, desde posiciones absolutas, asumen que los que se abstienen son buenos y los que participan son malos. Como que fuera una cosa de yo salvar mi ética personal y bueno, sentirme bien y dormir tranquilo esa noche, me abstuve, soy un buen ciudadano, pues, ¿no? Como si se tratara de una recompensa personal, de una realización personal y no de un problema político. Entonces, los abstencionistas no tienen sentido. Yo ya ni discuto. Yo digo que se cocinen en su salsa y en su caldo. Yo voy a perder el tiempo discutiendo con abstencionistas cuando hay tanta gente que está incrédula, dolida, descontenta y bueno, y está esperando que le llegue a alguien con un mensaje, con una propuesta, que le explique y lo convenza de por qué tiene que venirse con nosotros. Esa es la gente que a mí me interesa. Yo no voy a estar perdiendo el tiempo discutiendo con gente que además ya tomó una decisión de carácter dogmático, de carácter que no está dispuesta a dar un debate de fondo, ¿no? Y que además apela como diría una colega periodista, al fusilamiento político, al paredón de fusilamiento, a la descalificación moral, a meterse con la familia de uno, con el honor, la reputación, la vida privada, inventarle cosas. Bueno, ¿qué debate es este? Tú eres barriga verde y tú barriga cochino y tú oreje perro. No, yo no voy a dar ese debate. Que digan lo que digan, no importa. No importa. Nosotros seguiremos nuestro camino hablando de la necesidad de reconciliar el país, de una política de soberanía. Me decía un colega periodista, pero eso no es muy romántico. Vamos a reconciliar el país, happy, todo el mundo feliz, brincando en una plaza con una flor. No es eso. Reconciliar el país es crear reglas de juego claras para que prive la justicia por encima del abuso y de la discriminación y la discreción. Porque puede ser que una persona sea racista, pero si hay leyes que controlan eso, no lo puede hacer. Puede ser que una persona es discriminadora, pero si hay una ley contra la discriminación y se ejerce, esa persona va a tener que contenerse. Entonces, la idea es que nos respetemos y nos toleremos y en ese proceso nos reconciliemos y nos encontremos. Y aunque tú y yo tengamos diferencias, seamos capaces de respetarnos y de debatir en un escenario democrático. Eso supone la reinstitucionalización del país. Y qué mejor paso para comenzar ese largo, duro proceso de reinstitucionalización que volver a reinstitucionalizar la Asamblea Nacional, que es la institución a partir de la cual surge la legitimidad de origen del Tribunal Supremo, de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Defensoría, el control del ejercicio civil de la función pública. Entonces, lograr una nueva mayoría en la Asamblea Nacional significaría dar el paso hacia la reinstitucionalización del país, que nos podría llevar a su vez a normalizar al país, a reencontrarlo, a que logre funcionar de nuevo y en esa misma medida a que los
venezolanos, con todas nuestras diferencias, nos reencontremos en el terreno del debate democrático. Eso es lo que yo llamo reconciliación. No es que yo voy a salir a abrazarme con María Corina, no, pero yo soy copropietario de este condominio que se llama Venezuela y ella también. Yo no puedo negarle a María Corina su derecho a ser venezolana si es que ella quiere seguirlo siendo. Ah, bueno, pero yo tengo que quitarle a María Corina esas ideas de llamar a unos malandros para que le peguen candela al edificio para poder sacar la conserje. Entonces, bueno, vamos a quemar el edificio. Tengo que, ya va a hacer una junta de condominio aquí seria, donde María Corina entienda que si ella quiere seguir viviendo aquí, tiene que respetar a los demás y yo también, por supuesto, respetarla a ella. Entonces, en ese respeto mutuo que solo lo garantiza el ejercicio de la ley, el respeto a las instituciones, nuevos funcionarios probos que todo el mundo respete, va a ser difícil, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana. Bueno, pero empecemos a hacerlo por la vía pacífica y democrática, por una ruta que nos conduzca a eso. A mí se me ocurre que el primer paso es una nueva Asamblea Nacional, con todo la variopinto que es Venezuela, con un mosaico que exprese la diversidad democrática de lo que es el pueblo de Venezuela y sus organizaciones políticas, para que haya un debate. ¿Por qué? Decía Claudio ayer en una entrevista, ¿por qué tuvo que haber una mesa de diálogo? Tanto la que hubo con la oposición radical como la que se hizo con los partidos socialdemócratas. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional no funciona. Se supone que el órgano social legítimo que está en la Constitución, donde se dirimen las diferencias y se debaten los problemas, es la Asamblea Nacional. Ah, no, se tuvo que apelar a un organismo ad hoc, dicen los abogados, para poder lograr ciertos acuerdos, para poder llegar a unas elecciones, para poder liberar unos presos políticos, cuando ese papel debía haberlo jugado Ramos Alú, Guaidó, el señor Borges, que anda por fuera en una casota que parece que tiene 3 casas, una en Perú, una en Costa Rica, otra en Bogotá. Le va bien, ¿no? Le va bien. En todo caso, ellos han debido, con esa mayoría que obtuvieron, con ese respaldo popular, llevar a la confrontación vertical al gobierno, ¿no? Y no utilizar la Asamblea Nacional como un instrumento, como un arma para polarizar y confrontar el poder legislativo con el poder ejecutivo, y eso trajo como consecuencia un choque que nos llevó a una confrontación extraconstitucional que ha venido liquidando todas las instituciones. ¿Qué hacemos los venezolanos? ¿Nos cruzamos de brazos o esperamos que esto termine en una guerra civil? Si esto termina en una guerra civil, no lo quiera, y para eso estamos luchando, para que no ocurra. Después de eso, va a venir un proceso de negociación y diálogo. Todas las guerras terminan así, Dios mío. En Sudáfrica, en el centro de África, en Irlanda, que eso era terrible. Fueron un plebiscito, un referéndum de América. Todos los procesos, por violentos que sean, terminan en una negociación y un diálogo. ¿Por qué entonces nosotros, en vez de ir a un proceso de confrontación violenta, de intervención sangrienta, nosotros de una vez nos aprendemos de la experiencia histórica y con un poquito de humildad ponemos ahí sí cada quien de nuestra parte para que recuperemos el espacio natural de diálogo de la ciudadanía y de la soberanía, que es la Asamblea Nacional, y desde allí comencemos un proceso de reinstitucionalización? Esa es la propuesta, esa es la propuesta. Los abstencionistas que proponen, no proponen nada. Proponen un quiebre institucional vía de su deslegitimación. Irritas no se llevaron a cabo, fueron nulas, se desconoce y se crea un vacío de poder que se llena ¿cómo? ¿No? Se llena por la vía de la violencia, solicitando la intervención. Eso es lo que ellos quieren. Detrás de la propuesta abstencionista está el intervencionismo. Entonces, por eso nosotros decimos, la respuesta es doble: derrotar al mal gobierno y demostrarle nuestro descontento, pero también derrotar a la abstención, salir a
votar masivamente y decirle al autosionismo, no, por ahí no es, no queremos intervención, queremos una solución soberana, debatida por los venezolanos. Y esa asamblea va a tener un papel fundamental. Yo sé que la gente, este pueblo no es tonto. Ali Primera decía, el pueblo es manso y paciente. El pueblo está esperando su hora y su hora se acerca, su hora está llegando y es el 6 de diciembre. Ahora, fíjate, pero es una realidad, ¿me escuchas, Juan? Porque hay cierto, sí me escucha, porque hay cierta interrupción aquí con la señal. Yo te escucho, yo te escucho perfecto. Es una realidad, perfecto. Juan, que este sector que llama atención, que está liderizado por Leopoldo López, Borges, Corina, Guaidó, y parte de ese G4 que ya no se sabe si es G4 o G2, tiene mucho poder y tiene mucha influencia a través de los medios que manejan, de sus grandes laboratorios mediáticos, de redes sociales, y tiene la capacidad de influir en la opinión pública en ese sentido. ¿Qué va a pasar el 7 de diciembre, visto que este sector no va a participar, pero que ellos ya han manifestado que van a aplicar un llamado principio de continuidad para seguir ejerciendo los cargos como diputados que culminan el 5 de enero del 2021? O sea, ¿en qué situación va a estar el país viendo esa posición que ya han manifestado estos sectores? Mira, yo creo que se van a quedar solos y se van a quedar aislados y solo los sectores de la derecha radical de América Latina, Europa y los Estados Unidos, yo creo que incluso ellos están poniendo en un aprieto, en una situación muy delicada a sus aliados, a algunos sectores de la derecha moderada, por ejemplo, Angela Merkel, que de manera discreta le ha ido retirando el apoyo al gobierno belga, que poco a poco, el gobierno español, el propio Borrell, preparándose, ¿no? Preparándose para lo que viene. No reconocen, como la llama Guaidó, no reconocen los resultados electorales de la ocurriría. Fíjate, más de 50 países no reconocieron al gobierno de Maduro y ya Maduro va para su tercer año de gobierno y no ha pasado nada. Y siguen las Naciones Unidas, la representación de Venezuela en manos del gobierno y se ha venido ganando su legitimidad de gestión por la vía de los hechos. Cuando viene para acá humano, se reúne con Maduro y lo reconoce como presidente por vía de hecho, aunque no esté de acuerdo con sus políticas. Entonces, con la Asamblea Nacional va a pasar lo mismo. Diferencial para los sectores radicalizados, más que todo, buena parte de ellos ya ubicados en Colombia, en Madrid, en alguna de estas ciudades, tipo Ledesma, y desde allí empezará a decir sus cosas, cada vez con un volumen mucho más bajo, yo creo que estamos presenciando el declive, estamos presenciando el momento en el que ese sector está absolutamente extenuado, ya no tiene nada que proponerle al país, además está muy desprestigiado. Está muy desprestigiado todo este asunto de los rastrojos, todo lo que pasó con Citgo, todo lo que ha pasado con fondos que han venido manejando, miles de millones de dólares. ¿No ves tú que Piñera, el presidente de Chile, se llevó a Guaidó a una gira internacional y lo paseó por toda América Latina y por ahí
iba pasando el rastrillo él, ¿no? Hizo una vaca de empresarios de todo el mundo, y en Colombia alquilaron hoteles, hicieron grandes fiestas, en Costa Rica se llevó a cabo una reunión de empresarios de Centroamérica, en México hicieron una reunión similar de empresarios, en la Florida hicieron 2 reuniones, Trump los ha financiado, la USAID, que es una oficina del Departamento de Estado para el financiamiento de organizaciones que atacan y adversan a gobiernos que no son reconocidos por los Estados Unidos, rindiendo cuenta este fin de año, terminando el 2019, ante el Congreso, porque es una oficina del gobierno que tiene que rendir cuenta, dijo que ellos le daban a Guaidó millones de dólares al año para gastos y algunos programas, imagínate tú, ¿no? O sea que Guaidó no es otra cosa que un empleado de la Casa Blanca, un empleado de alto rango y de buen salario, pero un empleado de ellos. Y como empleado de ellos, bueno, se ha desempeñado cumpliendo sus políticas, al pie haciendo la tarea que le asignaron. Entonces, a Guaidó y a la gente más próxima de Guaidó, que se han enriquecido a costa del hambre, la miseria, han hecho del oposicionismo radical, oposicionismo intervencionista, un negocio, a ellos no les importa participar o no. Ellos podrían el 5 de diciembre en la noche embarcarse en un avión, irse del país y decir que los están persiguiendo y amanecer en Miami, en Bogotá, en cualquier ciudad del mundo, diciendo que siguen siendo el presidente. Puede pasar. Y que montan un gobierno en el exilio y toda esa cosa. Ya tienen fiscal en el exilio, tienen Tribunal Supremo en el exilio. Que Guaidó se vaya al exilio y monte un gobierno en el exilio, bueno, también podría pasar. Eso lo que va a traer como consecuencia es su separación final, su divorcio final del pueblo de Venezuela y tristemente una gran frustración para miles de venezolanos que creyeron que ese era el camino, que se entusiasmaron con Guaidó, que dejaron de pensar en términos políticos y se dejaron arrebatar por bajas pasiones y no entendieron una cosa que Gramsci, Antonio Gramsci, un italiano, decía: de la maldad, del odio, no sale fascismo. Desde allí no se puede hacer política. Si uno no se eleva y se instala en las pasiones alegres, si uno no se aleja de las pasiones tristes, difícilmente le puede proponer algo bueno a los demás. Es triste, pero yo creo que ese es el fin cantado del señor Guaidó y de la camarilla que todavía lo sigue. Ahora, Juan, fíjate, sabemos que estamos frente a un gobierno, bueno, que ha equivocado el camino definitivamente, que pareciera que todo lo hace mal, que muestra una gran ineptitud en las políticas que adelanta, que tiene al país en la situación prácticamente colapso general de todo. Y sabemos también que este gobierno no es que pone las cosas facilitas para que la gente vaya libremente a ejercer el voto. Sabemos que, bueno, ahí no han mostrado en otros procesos esas condiciones justas, por decirlo de alguna manera, para que se vaya a ejercer el voto. ¿Cómo ves tú esta situación de las condiciones para ejercer el voto? ¿Crees que aún faltan más condiciones? ¿Creen que eso puede contribuir a generar confianza mientras más condiciones hayan, mientras haya observación internacional, que todavía no se sabe si va a venir la Unión Europea o no? ¿Cómo ves eso que se ha venido manejando sobre las condiciones para ejercer el voto? Sí. Fíjate, sobre eso también hay una mitología. Más allá de la politización partidista, o más bien la partidización del Consejo Electoral, porque actores políticos son todos los ciudadanos, más allá de eso, que es evidente, que es grotesco, en un momento ninguna fuerza política de oposición ha demostrado a lo largo del tiempo ningún fraude. Yo recuerdo a Gelú diciendo en 2004, cuando se llevó a cabo el referéndum revocatorio contra Chávez, que Chávez gana,
que había habido un fraude y que en 24 horas iban a presentar las pruebas. La gente no se olvida de eso, no presentaron nada. Mientras que por el contrario, Andrés Velázquez, participando en las elecciones, pudo con lo que llaman los chorizos, que son las cintas con los recaudos, los recibos que arroja la máquina electoral, pudo demostrar que hubo irregularidades que, por cierto, no se revisaron porque el directorio del CNE, de Tibisay Lucena, etcétera, decidió que ese no era un asunto, que no había suficientes elementos, pero Andrés Velázquez, con su participación y con el chorizo, que es el comprobante de cada máquina, logró demostrar que tenía por lo menos 2.000 votos por encima. Ese tipo de fraude sí lo pueden hacer, es decir, desconocer a la brava, a la torera, unos resultados, pero modificar el resultado al interior de las máquinas, muy difícil, y hasta ahora no se ha demostrado, y como tú sabes, que lo dije hace rato, la verdad se mide sobre la base de hechos concretos. Que las autoridades del CNE tenían que salir porque ya estaban más que achicharradas, más que quemadas, claro que sí. Yo esperaba y tuve la esperanza siempre que vinieran autoridades mucho más idóneas, mucho más frescas, mucho más imparciales. Lamentablemente no fue así. Fíjate tú todo el manejo que se ha hecho en el Consejo Electoral de asignación de partidos políticos, de negación de otros, como el caso de Redes. En fin, las condiciones no son las más apropiadas, no son buenas. Y eso hay que decirlo. Ahora, eso es lo que nos va a desmotivar a no participar, todo lo contrario. Mientras más reduzcan el espacio de participación ciudadana y las libertades públicas, más yo me aferro a la Constitución, a la democracia, a la libertad, y más exijo mis derechos. Imagínate tú que yo dijera que no voy a participar en ningún programa de opinión que me dé el chance o la chance, como dicen los españoles, porque en Venezuela cada día hay menos libertad de expresión. Entonces, hasta que no hayan plenas garantías, yo no participo. O sea, yo me niego mi derecho porque me lo están cercenando. O sea, en la medida que me lo cercenen, yo mismo me lo niego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, en la medida que me lo nieguen, más lucho. Más busco un programita por aquí, otro por allá, que me den un resquicio, un espacio, levanto mi voz. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. En la misma medida que el gobierno se cierra, nosotros luchamos por garantizarle a nuestro pueblo, a nuestra gente, el derecho al voto. Porque el derecho al voto es un derecho que se ha conquistado con lucha, con sangre. El derecho al voto no me lo regaló el gobierno a mí. El derecho al voto acumulado histórico. Y si yo ahorita renuncio a mi derecho al voto, yo le estoy haciendo un favor a que pretende provocarme para que yo deje de participar. Y yo le digo a los que llaman a la abstención, a los que dicen que no hay condiciones, váyanse a Bielorrusia pues a decir eso. A ver si allá con Lukashenko habían condiciones. Y participó la oposición. Parece que le ganó, compadre. Lukashenko exhibe 83% de resultados. No se lo cree nadie, ni su abogado se lo cree. Ahora, si la oposición de allá no participa, Lukashenko en vez de ganar con el 83, hubiera ganado con el 90. ¿Y quién le iba a decir que no? Si no participó ninguna fuerza que pudiera hacerle contrapeso. Entonces, nosotros a veces nos dejamos seducir por este tipo de discursos inconsistentes que parten de emociones tristes, de argumentaciones fáciles, de chantaje, de colaboracionistas, participacionistas, que le están haciendo el favor a Maduro. Y yo digo una cosa, bueno, Henry Falcón pierde con Maduro. Puede ser que a mí no me gustara Henry Falcón, pero yo voté por Henry Falcón. Yo voté por Henry Falcón porque era lo que se veía. Pero si tú sumas los 2 millones de votos que sacó Henry Falcón, el 1 millón de votos que dicen sacó Bertucci, 3, y el 20% de los que se abstuvieron, la oposición hubiese ganado con 7.300.000 votos y Maduro hubiera sacado 6 millones.
Entonces, ¿quién es el colaboracionista? ¿Quién permitió que Maduro se con la suya y sea presidente de la República? Y ahora es el presidente. Ahora que no me vengan a decir, no es porque yo no voté. No, no, la cosa no es así. Si usted no va al estadio, entonces no hubo juego. O sea, yo no fui a ese juego no es válido porque yo no estaba en el estadio. Es así entonces. Eso es tonto. Yo no fui a esa clase, profesor. Mira, usted no me puede poner en el examen en la pregunta. ¿Cómo me dice? No te escucho. Mira, Juan, nos quedan 5 minutitos nada más. Y en estos 5 minutos, 2 cositas rapidito. Una, los testigos de mesa, que es algo fundamental, por aquello de que acta mata votos y de que hay que cuidar los votos en la mesa. Y lo otro es la situación de la pandemia. Algunos están ahora señalando, ya hay un sector que ya no llama directamente a la abstención, sino que está utilizando la treta de suspender el proceso por efectos de la pandemia. Rápidamente esos 2 aspectos, Juan. Sí. Son 2 cosas, ¿no? Sobre lo de la pandemia yo he dicho que hay que estudiar cómo República Dominicana, cómo Rusia llevó a cabo un plebiscito y ahora vienen unas elecciones municipales este fin de semana, creo. La van a hacer durante 3 días. Como Francia, como otros países han llevado a cabo procesos electorales y garantizarle a la gente el mayor nivel de bioseguridad. Eso se puede hacer si hay voluntad política. El Consejo Electoral ha dicho que han llegado, incluso se ha planteado, hay gente que está en contra, otros que están a favor, que el proceso electoral se lleve en 2 o 3 días por números de cédula, por ejemplo, para que no se congestione, que los primeros 3 números de la cédula, 1, 2 y 3 voten un día, 4, 5 y 6 voten otro, 7, 8 y 9 y 10 voten otro, ¿no? Serían 3 días, o que se vote números pares un día e impares otro día. Otros dicen es que eso favorecería a las maquinarias mejor consolidadas, que eso obligaría a tener una doble tanda de testigos. Es engorroso, no es fácil. Eso se está discutiendo. Yo aspiro a que pronto haya una solución. Ahora, la vida está por delante, pero uno se da cuenta que el venezolano vive día a día. No hay trabajo, el sueldo no alcanza, la gente sale a matar tigres. Y yo todos los días, yo vivo en la avenida principal del cementerio, a 1 cuadra de la Pata del Cerro y de la Casa del Coqui vivo yo, ¿no? Y yo veo, cuando salgo a la panadería, una larga cola de gente todos los días, y me imagino una cola electoral. Y entonces yo digo, ¿será que para la calle? Y no ven a la gente en las farmacias haciendo largas colas, y en las panaderías haciendo largas colas, y en las bombas de la gasolina haciendo largas colas. La única cola que va a desatar la pandemia es la cola electoral, es así. Esa es la que hay que evitar, las otras no, ¿no? O veo diciendo que ellos van a hacer una consulta, que hay que suspender las elecciones de diputados, pero muchos andan llamando a una consulta tipo refrendaria para anteriores al proceso electoral. O sea, la cola en esa consulta que ellos van a hacer, esa no puede desatar la pandemia, pero la cola electoral en el centro de votación, ese sí. Me parece tan absurdo eso. Luego, el proceso electoral, saben todos los venezolanos, en Venezuela es muy rápido, dura menos de 1 minuto. Yo fui a la cola de la renovación de residencia. Había una cola como de 20, 30 personas que caminaban rápido. Electoral, mantenga la distancia, señora, ajustese el tapaboca, cuando entrabas te ponían en la mano un gel antibacterial, te limpiaban delante de ti el sitio donde ibas a poner la huella, en lo que quitabas la mano te daban otro gel y te limpiaban otra vez. Y yo tengo entendido que nadie se enfermó, y más de 1 millón de personas fueron se batió récord, por cierto, 1.000 personas, digo el rector del Pino, que fue él es el rector suplente incorporado, que ocupó el asiento que tenía Luis Emilio Rondón. A él le tocó dar la cifra y dijo, se batió récord, tuvimos que dar una prórroga. Y eso no
desató la pandemia. Entonces, sobre eso también hay mucha hipocresía. Obviamente, si los números crecen de manera desorbitada, si se pierde el control relativo que ha habido en relación a los números de la pandemia, habrá que reconsiderarlo. Pero hoy a la fecha, yo creo que nosotros tenemos que prepararnos para hacer una campaña electoral y muy imaginativa, porque todo está limitado. El gobierno incluso por debajo cuerda a funcionarios del gobierno, a actores políticos del PSUV, le da gasolina y le tiene negada la gasolina al resto de la población. Nosotros no queremos ningún privilegio, pero hay que denunciar este tipo de cosas, ¿no? El ventajismo, etcétera. Juan, se nos acabó el tiempo, nos va a cortar Instagram, nos va a cortar porque ya llegamos a la hora y automáticamente nos corta Instagram. Quería agradecerte por la conversación de esta noche, gracias, Juan, y por supuesto a todos los que nos han seguido. Y bueno, y estamos a la orden para más adelante en este proceso, seguir haciendo contactos contigo. El viernes voy a estar conversando con Claudio Fermín, Dios mediante, si el internet nos los permite. Y bueno, muy agradecido, Juan. Gracias a ti, hermano, y a todos tus usuarios y usuarias. Y nos despedimos como comenzamos, con una musiquita aquí a Jarabe de Palo, el desaparecido grupo de rock español. Sí, y ahí nos vamos con eso. Gracias, Juan, y buenas noches, amigos.